Bienvenidos a una transmisión en vivo desde Iglesia Evangélica Pentecostés de Jesucristo, Ministerio Ebenecer, ubicada en Chiquilajá, Quetzaltenango, Guatemala. Y te damos a ti toda la gloria, la honra, el poder y la magnificencia. Amén y amén. Hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 15 y 16, fíjense que la palabra del Señor ahí nos exhorta que no debemos dejar de alcanzar la gracia del Señor, ¿verdad? Que no debemos dejar de alcanzar la gracia del Señor. Y si alguien deja de alcanzar la gracia del Señor, pues corre el riesgo de caer en la condición de un profano. Es por eso que la palabra del Señor nos exhorta que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Debemos permanecer en la gracia de Dios, para no llegar a ser profanos como Esaú, dice la palabra del Señor. Realmente a mí me llama la atención porque no es fácil permanecer en la gracia de Dios, hermanos. Hay tantos desafíos, tantas cosas que nos quieren sacar de la gracia. Incluso cuando vamos a la palabra del Señor hay enemigos de la gracia. Pero lo que más me impresiona de todo esto es que recordemos que Esaú provenía de una familia cristiana, llamémoslo así. Venía de una familia de fe. Solo imagínense, ¿quién era su padre? Era Isaac. ¿Quién era su abuelo? Abraham, ¿verdad? Entonces Esaú era hijo de Isaac y de Rebeca. Y entonces Isaac era hijo de la promesa. Pero mire qué tremendo, porque a pesar que Esaú fue instruido, yo me imagino que sí fue instruido en los caminos del Señor. Yo me imagino que sí le enseñaron a él la fe, le trasladaron la fe, lo encaminaron en los caminos del Señor. Y él no quiso vivir conforme a la fe. Él no quiso apropiarse de las promesas que Dios le había dado a su padre, y no quiso apropiarse de los planes, ¿verdad?, de los proyectos que Dios tenía para con su padre, y quedarse él con ese legado. Al contrario, la palabra dice que él se convirtió en un profano. Y aquí podemos sacar una enseñanza: el hecho de que alguien venga de una familia de cristianos, de creyentes, de fe, o venga alguien de una familia que ama al Señor y le sirve al Señor, si no te interesas en el Señor, si no te preocupas en establecer una relación con el Señor, vas a ser como Esaú. Que Esaú al final despreció las cosas espirituales, se apartó de la fe, se apartó del Señor. Y si tú no procuras enamorarte del Señor, restablecer una relación con el Señor, vas a despreciar las promesas del Señor. Las promesas que le ha hecho a tu familia, que tal vez le ha hecho a tus padres, o tal vez que las promesas que comenzaron desde tus abuelos, ha venido sobre tus padres, vienen sobre ti, vienen sobre tus hijos. Pero si no te interesas en la relación, en mantener una relación activa, ferviente en el Señor, esa bendición se va a perder. Por lo tanto, yo digo, debemos procurar esas promesas, que se activen esas promesas sobre nuestra vida, y que se derramen esa bendición y esos proyectos que Dios tiene, hermano, para con nosotros. No solo con nosotros, sino con nuestras generaciones. Esaú fue un hombre que no quiso interesarse en las cosas espirituales, no quiso heredar las promesas que el Señor le había dado a su padre, sino al contrario, descuidó su relación con el Señor, se desinteresó en las promesas que el Señor le había dado a su padre Isaac, y lo perdió todo. Él dijo: no quiero nada con el Señor. Entonces recordemos que todas las promesas que el Señor le había dado a Isaac, y los tratos, los planes que Dios tenía con Isaac, Él los iba a continuar con Esaú, ¿verdad? Él era el que iba a continuar con ese legado. Pero la palabra del Señor nos deja ver que este hombre automáticamente no estaba interesado en las promesas de Dios, en los planes de Dios,
Y él dijo, no me interesa los planes de Dios, no me interesan los proyectos de Dios. Me gustaría pensarlo así, tengo mejores proyectos, mejores cosas que hacer. Y no se interesó en las cosas del Señor. Y entonces Dios tenía grandes propósitos, planes para él, para sus hijos, su generación, y tenía reservado una gran bendición, pero él dijo, no quiero, no me intereso en esas bendiciones. Entonces yo lo que le pido al Señor es que se despierte ese interés en usted, que se despierte ese interés en ti, de buscar las cosas del Señor y decir, Señor, yo necesito tu bendición para que los planes, los proyectos que tú tienes para conmigo, no solo para conmigo, sino, o de repente empezaste con tus padres cristianos, Señor, que las bendiciones que tenía, los planes que tenía con mis papás, Señor, que también se lleven a cabo en mi vida, pero no solo en mi vida, sino que se lleven a cabo en mis generaciones también. Y que el Señor bendiga y tome en cuenta todas tus generaciones. Entonces, cuando Esaú vendió la primogenitura, él se alejó y se apartó de la gracia del Señor. Se apartó de la gracia del Señor. Ahora, ¿en qué momento Esaú se convirtió en un profano? ¿En qué momento se convirtió en un profano? Cuando vendió la primogenitura. Es decir, la primogenitura para él no tenía valor. Él dijo, no me interesa la primogenitura. ¿Qué gano yo con la primogenitura? ¿Qué provecho le voy a sacar? Para él no tenía valor, no era sagrado, no era importante, no era santo la primogenitura para él. Sin embargo, nos damos cuenta que sin temor vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Se le olvidó que la primogenitura era algo sagrado, era algo santo que Dios le había entregado en sus manos. A ustedes Dios les ha dado cosas santas a ustedes. Les ha dado un privilegio. ¿O no? Les ha dado un matrimonio. ¿El matrimonio es santo o no? Sí. Tenemos que cuidar el matrimonio, porque es algo santo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero Esaú, entonces este hombre no tuvo cuidado de lo santo que Dios había puesto en sus manos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque el profano es aquel que considera que lo que es santo no es santo. ¿Sí? Es decir, que cuando alguien considera si alguien aquí considera que su matrimonio no es santo, no lo va a respetar, no lo va a valorar. Pero el matrimonio sí es santo, y por lo tanto tenemos que respetarlo. No podemos estar chateando con un montón de patojas, porque nuestro matrimonio es santo y hay que respetarlo. No podemos estar chuleando a las patojas, no podemos estar haciendo cosas tal vez con infidelidad, buscar la infidelidad, porque hay que entender que el matrimonio es santo y merece honra. Pero vuelvo a la carga, no podemos considerar o tratar lo que es santo como algo común, ordinario. Tu matrimonio es santo, por lo tanto trátalo como santo, con respeto, con temor a Dios. No debemos tratarlo como algo común, como algo corriente. Si aquí en la casa del Señor lo vemos como algo común y algo corriente, les diría aquí, quiten las sillas, hermanos, y echamos un partidito de fútbol aquí. Porque lo veo este lugar como algo común y algo ordinario. Si yo viera a este lugar como algo común y ordinario, les diría, bueno, hermanos, saquen las sillas aquí, pongan mesas aquí, traigan comida, traigan, ¿qué le gusta a usted? Coca-Cola, pollo campero, y comamos. Si esto fuera algo común para nosotros, así lo trataríamos. Porque es algo común, ordinario. Y entonces debemos aprender a tratar las cosas santas y sagradas como algo santo y algo sagrado. Amén. Con reverencia, con temor, con respeto.
Pero si perdemos el temor, si perdemos el respeto, comenzamos a tratar lo que es santo como algo común, como algo ordinario, como que no fuera santo, pues. Y el problema es que si yo trato algo que es santo como algo común, eso va a traer juicio sobre mi vida, eso va a traer un castigo sobre mi vida. Entonces yo digo, si el matrimonio es algo santo y alguien no respeta su matrimonio, eso puede traer un juicio sobre su vida. Por eso respete a su esposa, respete a su esposo, porque su matrimonio es santo. Y le voy a poner solo un ejemplo. ¿Cuántos se recuerdan del caso cuando David quiso transportar el arca del pacto? Estaba en la casa de Abinadab. Y viene él y dice, vamos a llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y entonces viene él y dice, llevemos el arca del pacto. Y entre los hijos de Abinadab estaba un hombre llamado Usa, ¿verdad? Y la Biblia dice que Usa, cuando vio que el carro que transportaba el arca del pacto se trabó y se iba a caer el arca del pacto, a él se le olvidó que el arca del pacto era algo santo, no era algo, era santo. Pero él se le olvidó que era santo y lo trató como algo común. Y entonces viene él y extiende la mano y toca el arca del pacto, y cuando toca el arca del pacto sale expulsado y cae muerto, ¿verdad? ¿Cuál es la maldad que vemos ahí? Si él lo único que quiso es sostener el arca del pacto para que no se cayera. Es que él no trató, el error fue que él no trató el arca del pacto como algo santo, sino como algo común. Y eso trajo juicio sobre su vida. Entonces, si nosotros no tratamos las cosas santas con respeto y temor, eso puede traer juicio sobre nuestra vida. Hay cosas que van a traer juicio sobre nuestra vida y uno dice, pero ¿qué estoy haciendo de mal? Que lo santo lo estás tratando como algo ordinario, como algo común. ¿Me explico? Sí, me entiende cuando digo común, ordinario, ¿verdad? Va. Entonces, miren, pues, yo quiero que veamos aquí en la palabra del Señor. Aquí le puse yo palabras hebreas de profano y profanar. Aquí están mezcladas las dos palabras, profano y profanar. Entonces yo quiero que veamos aquí en la palabra del Señor la primera palabra. Subámonos en el bus. La primera palabra es bus, ¿verdad? Y mire qué tremendo, porque esta primera palabra significa pisotear. Cuando yo comencé a ver esto, me llamó la atención porque significa pisotear. ¿Qué se le viene a la mente cuando oye pisotear? Profanar es pisotear. Se pisotea algo que no tiene valor, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, se pisotea algo que no tiene valor. Ahorita hablando de de este pisar, no sé, pisotear, va. Yo no sé cómo fue que se me cruzó una alabanza. No sé si ustedes lo han oído ahí en las redes sociales. Dice, Satanás está pisado. Satanás está pisado, así. Pisado, pero de pisar, así va. Satanás está pisado. Y después en el coro, está pisado, está pisado, está pisado. Ay, Dios mío, digo yo, ¿hasta dónde llega la gente, hermano? Por Dios, una de sus locuras que hacen porque no tienen doctrina. Pero cuando vemos aquí pisar, esa palabra, fíjese que lo encontramos en el libro de Daniel, que ahí me recuerdo yo, en Daniel 9:27, si quiere veamos el libro de Daniel 9:27, dice la palabra del Señor de esta manera.
Después, el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ellas, un hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios, dice aquí, ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. A la mitad de la semana va a interrumpir, dice aquí, las ofrendas. Las ofrendas. Cuando vamos a ver esto de la mitad de la semana, en Apocalipsis capítulo 11, dice: luego se me dio una caña de medir, parecida a una vara de medir, y me dijo Dios: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que están dentro adorando, pero no midas la parte de afuera del templo, pues ahí están los que no creen en mí. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, que son 3 años y medio. Pisotearán la ciudad santa. Y entonces a mí me llamó la atención, porque esa palabra pisotear significa precisamente profanar. Y entonces cuando yo estaba viendo esto, aquí está hablando del anticristo, ¿va? Y entonces dice que va a entrar a pisotear, a contaminar, a ensuciar, obviamente Jerusalén, la va a profanar. Y entonces él va a hacer cesar la ofrenda, ¿verdad?, en la ciudad santa, en el templo del Señor. Es decir que este hombre va a traer una contaminación terrible. Cuando dice que va a pisotear, se está refiriendo obviamente a traer una contaminación, que él va a contaminar. Y esto tenemos que entender, que el anticristo es un hombre inicuo, malo, perverso, y que con su presencia, cuando va a poner un pie en la ciudad santa, va a contaminar la ciudad santa. Y aquí podemos concluir que nosotros, cada vez que vengamos a la casa del Señor, debemos hacerlo en santidad, sabiendo que la presencia de Dios habita en este lugar. O sea, nosotros no podemos venir con nuestros pecados, ¿va? Porque aquí habita el Señor, y el Señor es santo. Y Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Entonces, este lugar no lo podemos contaminar. Pero también el anticristo va a despreciar las ofrendas que se le da al Señor. En segunda de Tesalonicenses 2:4, si quiere lo miramos en segunda de Tesalonicenses 2:4. Aquí me llama la atención también, porque dice la palabra del Señor: Él está en contra de todo lo que se llama Dios, o de todo lo que se rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Cuando Él va a entrar en el templo de Dios, Él va a contaminar el templo. Por eso es que aquí, vuelvo otra vez a la carga, vemos que es pisotear, que es despreciar. Entonces aquí vemos en la palabra del Señor que el anticristo no solo va a prohibir las ofrendas, sino que va a despreciar las ofrendas. Él va a despreciar el sistema de adoración que el Señor ha establecido, y tenemos que tener cuidado. No debemos despreciar las cosas santas de Dios. ¿Cómo despreciamos las cosas del Señor? Yo lo he dicho, un ejemplo que he puesto: hay Santa Cena, y usted dice: bueno, hay Santa Cena, pero yo no tengo tiempo para ir a la Santa Cena. Pero si la Santa Cena es una mesa santa, es algo santo que nos van a dar. Nos van a dar a comer pan del cielo, pan de ángeles. No es cualquier pan. Y que venga alguien y diga: yo no quiero ir a la Santa Cena, yo mejor me voy a ir donde me están invitando, ir al cine, me voy a ir a Xejuyup, me voy a ir a Xocomil, que me están invitando, yo me voy. La cena, yo no quiero ir a la cena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está despreciando lo que es santo. Y tenemos que tener cuidado. Por eso yo vuelvo a repetir y vuelvo a la carga: hay que tener cuidado. No podemos menospreciar la mesa del Señor. No podemos menospreciar. Hermanos, hay semana de oración. ¿Para qué voy a ir a la oración? ¿Para qué? Estás despreciando la oración.
Hermano, nos vamos a congregar toda la semana. ¿Y para qué me voy a congregar yo toda la semana? Estás despreciando algo que es santo. Porque todo lo que hacemos aquí es santo, ¿o no? Como dijo el apóstol del domingo, decía él: hermano, no te dejes de congregar. Y dijo él: pregúntele a su hermano, ¿por qué solo cada 8 días te miro? ¿Por qué cada 8 días te miro aquí en la iglesia? Y entonces viene él y dice: respóndale. Porque tú solo los domingos venís, dígale. Pero él decía: hay que congregarnos todos los días. Y entonces, qué tremendo, porque no podemos despreciar los servicios. Aquí dice que abominable, mire, abominable. Recuerde que otro nombre que recibe el anticristo es la abominación desoladora. Y esa abominación desoladora va a prohibir el sistema de adoración. Pero ese sistema va a ser desagradable para él, va a ser odioso, va a ser detestable. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si este anticristo es un profanador, tenemos que tener cuidado, porque si nosotros, para nosotros las cosas del Señor ya se están volviendo detestables, odiosos, ya otra vez al culto, ya otra vez a la iglesia, otra vez a la oración, otra vez, y de repente alguien aquí va a decir: solo culto, culto, culto y culto. Cuidado, eso te va a llevar a ser un profano. Eso te va a llevar a un profano. Estás cayendo en la condición de profano, y con facilidad vas a profanar las cosas santas. Pero avancemos, porque Padre Santo, vemos aquí también está la segunda palabra, que es galá, que es manchar. Me llama la atención porque en el libro de Malaquías 1:8, si quieren lo vemos aquí, en el libro de Malaquías, dice la palabra del Señor 1:8. Dice: el Señor Todopoderoso dice: ¿acaso creen que está bien ofrecer como sacrificio un animal ciego? No está mal que sacrifiquen animales cojos o enfermos. Lleven a uno de esos animales a sus gobernantes, a ver si él le gusta que se lo den como regalo. ¿Creen que él les daría gracias por eso? Pero mire qué tremendo, porque aquí cuando leemos en el verso 7, pues en qué no han honrado mi nombre al ofrecer alimentos impuros en mi altar. Ustedes preguntan: ¿en qué no te hemos honrado? Pues en que ustedes consideran que la mesa del Señor es algo despreciable. Entonces, interesante, porque ahora aquí en la palabra del Señor nos damos cuenta que el pueblo estaban contaminando el altar del Señor con sacrificios impuros, imperfectos. Estos animales estaban ciegos, estaban cojos, estaban enfermos, moribundos, y ellos estaban contaminando el altar del Señor, trayendo eso. Entonces, cuando nosotros damos, escúchame bien, damos algo sin valor. Usted va a dar una ofrenda hoy, pero su ofrenda no tiene valor. Perdóneme, pero usted está manchando el sistema de adoración de Dios. ¿Cómo manchamos el sistema de adoración? Cuando damos algo que no vale, no tiene valor. Y entonces mire qué tremendo, porque si damos algo con defecto, vamos a manchar el sistema de adoración. Nosotros no podemos manchar incluso nuestro pacto matrimonial. ¿Cómo manchamos nuestro pacto matrimonial? ¿Cómo manchamos el pacto matrimonial? Cuando alguien es infiel. De repente alguien vuelvo a repetir, está chateando con una mujer que no es su mujer y con un hombre que no es su hombre. Está manchando su pacto matrimonial. Está manchando algo que es santo. Entonces, no manchamos lo que es santo. ¿Cómo? No haciendo cosas indebidas. No haciendo cosas indebidas. Sigo avanzando, voy rápido, Padre Santo. Contaminar, es que yo quiero llegar a un punto, porque alguien va a decir: lo mismo del año pasado, como dijo el bolito. Pero tranquilo, yo voy a cambiar, solo estoy usando esto como introducción, pero está cardíaco, es que yo cuando comencé a ver esto está cardíaco. En el libro
En la palabra 1352 dice la palabra contaminar. Es goel o goel. Esa palabra es contaminar y a mí me llama bastante la atención. Quiero que vayan a ver conmigo en el libro de Ezequiel 23. Vayan conmigo en Ezequiel 23. Dice la palabra del Señor. 23, 38 y 39. Dice la palabra del Señor de esta manera. Miren pues. Al hacer todo esto, también profanaron el lugar sagrado y los días de descanso. Miren pues. Además, cuando sacrificaron a sus hijos, a sus repugnantes ídolos, entraron al lugar sagrado para profanarlo. Eso es lo que hicieron en mi propia casa. Mire qué tremendo y terrible es esto, porque cuando yo estaba analizando esto, me doy cuenta que el pueblo de Israel estaba contaminando, porque aquí dice es contaminar, y estaba contaminando la casa del Señor. ¿Y cómo? Que la Biblia dice que ellos estaban ofreciendo sacrificios a sus ídolos, pero no es cualquier sacrificio, estaban matando a sus hijos y se los estaban dando a sus ídolos, y ya luego ellos entraban sucios, contaminados, entraban a la casa del Señor a adorar al Señor, contaminados de idolatría. Y con esto debemos entender que nosotros adoramos a un Dios santo, por lo tanto tenemos que consagrarnos para adorarlo a Él y para servirlo, porque su Dios es santo. No podemos contaminar y venir como sin nada y servir y adorar al Señor. No, no, no. Si alguien quiere servirle a Dios y quiere adorar a Dios, santifíquese, conságrese. Amén. Porque qué tremendo. Si no nos purificamos y venimos contaminados, imagínense. Si no nos purificamos y de repente viene un músico, no está consagrado, viene un músico y antes de venir a la alabanza, antes de venir a la iglesia, 2 horas antes vio pornografía y ahora vino corriendo y se subió y comenzó a tocar su instrumento. ¿Qué pasó ahí? Va a contaminar la alabanza. Por eso es que nosotros no podemos permitir. Es que de verdad es terrible. Gente que no entiende eso. Gente que todavía sigue con su privilegio y está en fornicación, está en adulterio. Usted no puede seguir sirviendo si está en pecado, no puede. Tiene que decir: estoy contaminando la danza, estoy contaminando la alabanza, estoy contaminando el servicio, el culto, lo estoy contaminando. Por eso, mire, yo no sé si ustedes recuerdan que antes que el sacerdote entraba al tabernáculo de reunión, ¿qué había en el atrio? ¿Se recuerdan qué había en el atrio? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para entrar en el tabernáculo de reunión? Había una pila, un lavacro, donde el sacerdote se tenía que lavar las manos y se lavaba los pies. Y cuando se lavaba, ahí también no solo se lavaba las manos, se lavaba, había un espejo enfrente donde él se miraba, como que dijera al Señor: revisate antes de entrar, mira tu vida. Qué tremendo, ¿va? Y como que lavate, ya estás lavado, está bien, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Va? Porque se miraba en el espejo y Padre Santo, ¿va? Ahorita me ve este galán, se va a meter en la casa del Señor, ¿va? Pero imagínense qué tremendo, porque ahora, antes de entrar al templo, se lavaba, se purificaba las manos, los pies,
No solo las manos y los pies, sino que el Señor les mandó a hacer túnicas especiales y ellos se tenían que limpiar sus vestiduras. No podían entrar con vestiduras sucias. Entraban a la casa del Señor con vestiduras limpias. Y las vestiduras, hemos entendido, lo hemos explicado, que representan nuestra alma. Y habían ritos de purificación y ellos entraban y se purificaban y entraban. Pero ahora, ¿qué pasa entonces si nosotros no nos purificamos? Si de repente alguien, hermano, viene corriendo y viene a alabar al Señor, hermano, y aquí está alabando al Señor y no confesó su pecado. Por eso yo le he dicho antes de que usted, le he enseñado eso, ¿verdad? Antes de que usted venga a hacerle fiesta, a darle su alabanza, su adoración al Señor, confiese sus pecados. Reconozca sus pecados y dígale: Señor, perdóname porque hoy fui malo. Pobre mi esposo, le alegué a mi esposo. No atendí a mi esposo como debe ser, Señor, si me siento culpable, va. No sé. Usted entiéndame, va. A decirle: Señor, perdóname, Padre. Porque he pecado y yo no puedo alabar así, Señor, siendo pecador, siendo yo un hombre que está con manos sucias, con pies sucios. Señor, yo necesito el lavacro. Lavarme, purificarme y después cantarte, y después alabarte, después servirte, después danzar, después tocar el instrumento. Porque si no vamos a contaminar. Ay, Padre Santo, ay, Dios mío, ayúdame. En el libro, otra vez en el libro, otra palabra es la palabra gal, que quiere decir despreciar y tener odio. ¡Qué tremendo! ¿Va? Esta palabra, las letras, si usted se da cuenta que tienen un guión blanquito, es profano. Y entonces esta palabra, según la Biblia, mire, nadie llegaba a ser profano por ignorancia, sino porque en su corazón había una actitud de desprecio hacia lo santo y de odio hacia lo santo. A la que tremendo va. Hay gente que ya está despreciando. Ay, yo no me voy a ir a la iglesia hoy. Ay, yo no me quiero ir. Éntate vos si quieres. Ay, hermano, de verdad, parece, como dijeron, si no fuera cómico, sería trágico, ¿va? Pero yo he oído hermanos aquí que me han dicho: hermano, usted viera, peleados llegamos al culto con mi esposa, peleados llegamos en el culto con mi esposo. ¿Por qué? Ese bandido no se quería ir, esa bandida no quería ir al culto. Usted viera la gran alegada que nos pegamos. Y a regañadientes entramos al culto, pastor. O sea, yo no sé si usted alguna vez ha venido así, ¿va? Pero espero que no, pero esos son los que no vinieron hoy, ¿va? Pero hay gente que se regaña, se alega. ¿Pero por qué? Porque el otro está menospreciando el culto y dice: yo no quiero y no quiero. Y otros hasta llegan a odiar el culto. Por eso tengamos mucho cuidado, porque, hermanos, si hay una actitud de desprecio, de rechazo, de odio hacia los santos, tenemos que tener cuidado. Mire, yo le voy a poner de verdad. Yo a usted le he dicho: mire, hermano, le he contado aquí en la iglesia que hay una hermanita que se enfermó. Lo llevaron al médico y todo, no se curaba y nada. Yo iba a orar por ella y no se curaba, pero, hermano, había un odio. Había un odio en su corazón contra mi persona. Nunca le había dicho nada, ¿va? Pero tenía un odio. Y yo entiendo eso, porque fíjese que de la noche a la mañana, y yo le conté a usted la otra vez, me voy a ministrar hoy, le conté a usted una vez que yo me fui al retiro de Guatemala, no sé hace cuántos años, ¿va? Pero dígame amén si usted se recuerda, que no va a dejar aquí mal, ¿va? Al frente de los hermanos. Si se recuerda, y yo me acuerdo que se lo dije. Un día yo llegué, hermano, allá en un retiro de verano, y hermano, cuando yo me senté a oír la palabra y dijeron: vamos a dejarle el tiempo al hermano fulano, al hermano intergaláctico. Y hermano, cuando le dieron el tiempo para predicar, yo me enojé. Y hermano, me llené de odio, sentí un odio contra ese pastor, hermano, que iba a ministrar en ese ratito. Me llené de odio, hermano. Y yo: ¿por qué le dan a este? Habiendo tantos pastores.
habiendo tantos apóstoles, habiendo tantos profetas, habiendo tantos evangelistas, le dan a este simple hombre. Y empecé, hermano. En un ratito me llené de odio y de cólera en contra de ese pastor que le dieron el tiempo. Yo cuando me vine, no venía en paz en mi corazón. No tenía paz. Y en el camino me empecé a reconciliar. Señor, perdona. Si el hermano no lo conozco, si el hermano, Dios mío, ni lo conozco, ni nunca lo he saludado, nunca le he hablado, ¿y por qué hay odio? Entonces yo dije dentro de mí, ¿y por qué hay odio en mi corazón? Entendí que el diablo sembró semilla de odio en ese ratito, y estaba yo menospreciando al ministro de Dios. Estaba odiando lo santo. Yo le conté a usted, cuando yo me arrepentí, yo lo primero que hice cuando vine, me vine a sentar a oír el mensaje del hermano que le dieron la oportunidad de predicar en el retiro de verano. Y cuando yo lo oí, fue el mensaje más extraordinario que yo había oído en mi vida. Si yo le dijera en ese retiro, ¿quién te bendijo más? Ese mensaje que oí. Pero así es el diablo. A veces el diablo nos quiere apartar de una gran bendición. ¿Cómo? Sembrando odio en nuestro corazón. A veces hay odio, hermano. Platicaba yo con unos hermanos y me decía un hermano, es que mire, pastor, ni cómo va. Pero usted viera, pastor, yo ya me estaba llenando de odio contra mi hermano. Y en ese ratito recapacité y dije, ¿por qué estoy odiando a mi hermano? Si es mi hermano, yo lo tengo que amar, lo tengo que querer. Pero me dijo, mire, yo me estaba llenando de odio contra él. Y cuando le sucedió algo, recapacité y dije, no es correcto que yo lo esté odiando. Entonces, discúlpeme, pero cuando nosotros, hermanos, nos volvemos hasta su hermano, usted no puede odiar a su hermano, porque su hermano es santo, ¿verdad? San Carlos, San Nicolás, San Josué, San Ronald. Todos somos san, tenemos un san, porque delante de Dios somos santos, posicionalmente somos santos. Él nos ve como santos. Y usted no puede menospreciar y odiar a su hermano, porque si usted está odiando a su hermano, está odiando algo santo. Se tiene que amar. Iglesia Filadelfia, amor fraternal. Ay, Padre Santo, avancemos. Esa palabra 21:14, que es sur, esta palabra, volverse atrás. Mire. Un profano es alguien que se vuelve atrás. Aquí tenemos a un profano y mire, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, buen muchacho? Ya es tarde. Mire, ves. Volverse atrás. Un profano es aquel que apostata. ¿Qué es apostasía? Volverse atrás. Es alguien que ha dejado de perseverar en la fe. La apostasía nos puede llevar a ser profanos. No te canses de perseverar, hermano. Hay tantos distractores, hay tantas cosas que nos quieren sacar del camino del Señor. Pero que Dios te dé su gracia para que termines tu carrera. Jamás te vuelvas atrás, como dice el apóstol, ni para atrás ni para tomar aviada. Siempre para adelante, vas para adelante. El profano es alguien que ya se apartó de la fe, ya se apartó de los caminos del Señor, se apartó de la gracia, se apartó del temor de Dios. El profano es un extraño, es decir, alguien que ya no tiene el mismo espíritu, alguien que ya sus propósitos son otros, que ya no es agradar al Señor, sino agradarse a Él mismo. Tenemos que tener cuidado. Voy rápido. Mire, esto está tremendo. Esta palabra, mire, chol, que es lo que es común y ordinario. ¿Por qué se puede profanar? Porque para el profano lo que es santo ya no es santo ni sagrado. Debemos tener cuidado. No perdamos el discernimiento. Recuerde que los sacerdotes tenían que enseñarle al pueblo entre lo santo y lo profano, a discernir. Y entonces, qué tremendo, porque cuando el enemigo trataba la manera de cegar al pueblo,
el pueblo ya no miraba, ya no miraba lo que era santo y lo que era común. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque algunos no miran que lo que es santo no es santo, ya no miran que lo que es santo ya no es santo, y como ya no miran que lo que es santo, entonces lo comienzan a tratar como algo común y ordinario. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay otros que se van al extremo, como no miran que es santo, comienzan a adivinar, ¿será esto santo o no será santo? Y algunos comienzan a ver, como ya no miran, comienzan a endiosar la creación, la naturaleza. Lo comienzan a endiosar. ¿Por qué? Porque como ya no miran, no saben cuál es santo y qué es profano, y entonces comienzan a, imagínense lo que dice Romanos, cambiaron la gloria de Dios por unas imágenes y al Dios no le dieron gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que al Dios que era santo dejaron de adorarlo, de tenerle respeto, de darle honra, y comenzaron a darle honra a lo creado, al reptil, a la vaca. Lo comenzaron a adorar. ¿Pero por qué? Porque sencillamente volvieron a Dios como algo común, y la naturaleza, la creación, lo volvieron como algo santo. Tenemos que tener mucho cuidado. Avanzo. La palabra chalal, que quiere decir romper la palabra de uno, degradar, deshonrar, quebrantar. Esto está tremendo. Cuando ustedes van a ver en el libro de Ezequiel capítulo 22, es que mire, romper la palabra de uno, ¿qué es profano? Decir algo y no hacerlo. Por eso la palabra del Señor dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero un profano es aquel que dice una cosa y no lo hace. Un profano es aquel que dice hacer algo y hace otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado. Y luego dice aquí que es quebrantar las cosas santas, degradar algo santo. Y entonces cuando yo estaba viendo esto en el libro de Ezequiel, si quiere miremoslo aquí, Ezequiel 22, 26. Mire cómo dice Ezequiel 22, 26. Aquí está, mire. Sus sacerdotes han violado mis enseñanzas, han quebrantado mis enseñanzas, han profanado lo sagrado, no han hecho distinción entre lo sagrado y lo profano, no le enseñan a nadie sobre qué es puro y lo impuro, se rehúsan a observar mis días de descanso consagrados, por lo tanto yo he sido profanado entre ellos. Qué tremendo. ¿Por qué digo yo tremendo esto? Porque en esta palabra, cuando lo comenzamos a ver, esa palabra degradar es rebajar lo que es de Dios a un nivel común, ordinario. Tener las cosas de Dios como cosas mundanas, pues. Pensamos que las cosas de Dios son mundanas. Por ejemplo, tratar la adoración, degradar. Estamos hablando de degradar. Ahí está en la pantalla. Degradar. ¿Cómo degradamos la adoración? ¿Se recuerda que le dije que es degradar? Lo que es de Dios, lo que es santo, lo que es celestial, lo pasamos terrenal, a nivel mundo. La adoración, que la alabanza y la adoración lo convirtamos en un show. Otra cosa, imagínense, vamos a dar un concierto al pueblo cristiano. Un concierto es algo del mundo. Y perdone, la alabanza y la adoración no es para el pueblo. Pero yo no entiendo de dónde saca la gente decir, vamos a dar un concierto. Vamos a hacer un concierto
como quien dijera que la alabanza y la adoración es para el pueblo. Y se les olvida que la alabanza y la adoración es de Dios. Y entonces lo que es celestial lo están convirtiendo en algo mundano. Lo están degradando. O de repente convertimos el servicio en un negocio. ¿Se han oído al apóstol? Él dijo un día: hermano, ¿y usted qué hace? Le dijeron a un pastor: ¿y usted qué hace para incrementar los ingresos en la iglesia? Mire, dijo, si yo quiero incrementar la economía en la iglesia, solo pongo un culto más. ¿Cómo estaba viendo el culto entonces? Como negocio. Qué triste va. Qué triste, porque esa persona estaba profanando, porque estaba viendo el culto como un negocio. Y el culto no es un negocio. Hay mucha gente que, hermano, ve el culto y las cosas de Dios como un negocio, pero eso no es así. No es así. Dice aquí que es deshonrar, quebrantar. Ya vimos aquí en el libro de Ezequiel que dice, hermano, que deshonraron, quebrantaron la ley de Dios. Entonces tengamos cuidado, porque un profano es aquel que ya no vive conforme a la palabra. Ya no vive conforme a los principios de la palabra. Vive como él quiere y se está olvidando de la palabra. Hermano, nosotros no podemos vivir en contra de los principios de la palabra. Recuérdense que nuestro manual, nuestra guía es la palabra de Dios, y tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Vivamos conforme a la palabra del Señor. Amén. Pero si estamos quebrantando, violando las escrituras, nos estamos metiendo en el callejón de las trompadas, porque ya nos estamos volviendo profanos. Ok, voy rapidito. Mire esta chajal. Esa palabra también, que es profanar o profano, quiere decir muerto y herido. Muerto y herido. Cuando yo comencé a ver esto, me recordé en el libro de Efesios 2:1, dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien desprecia a lo santo, es porque ya se separó de la fuente de vida, que es Dios. Por ejemplo, Esaú, cuando menospreció la primogenitura, demostró que ya estaba muerto espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el profano es alguien que ya no tiene parte, ya no tiene interés en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ya está muerto las cosas espirituales para él. Es decir, ya no tiene vida espiritual. El profano es un muerto viviente, que camina, que trabaja, disfruta lo material, pero está muerto para Dios. Está muerto para Dios. Y las cosas espirituales pierden valor, interés delante de esa persona, porque está muerto espiritualmente. Entonces, ¿por qué alguien puede ser profano? Porque está muerto espiritualmente. Porque alguien ya no honra lo espiritual, porque alguien ya no honra a Dios, porque alguien de repente, hermano, mire, ya no respeta, ya no vive en el temor de Dios, porque está muerto espiritualmente. Y eso también va a causar herida. Herida en su relación con el Señor, herida en su alma. Voy rápido. Mire esta otra palabra, que es chanef, y es ser ateo. Ser ateo. ¿Quién es un profano? Un ateo. ¿Y qué es un ateo? Alguien que no cree en la existencia de Dios. De hecho, el ateo sí tiene su... Porque a todo, mire, pues, entiéndame bien lo que le voy a decir. Dios hizo al hombre, lo diseñó para ser religioso. Es decir, todos tenemos, hermano, la conciencia de que existe un ser supremo. Pero el ateo dice: yo soy Dios. Yo soy Dios. El ateo no busca un Dios fuera de sí, sino él dice: yo soy Dios. Mi intelecto es Dios. Mi pensamiento es Dios. Mi razón es Dios. Mi Dios es la mente. Yo soy Dios. Ese es el ateísmo. Ese es el ateísmo. Pero qué terrible, porque hay mucha gente, hermano, que hoy vemos cómo el ateísmo ha evolucionado bastante. Cómo se enseña hoy en las redes sociales que Dios es la mente. Tu conciencia es la mente. Perdón, tu conciencia es la mente. Tu conciencia es Dios. Y hermano, así están enseñando hoy. Pero realmente yo digo, no.
Eso se llama ateísmo. Y hay que tener cuidado. Porque entonces, veamos esa otra palabra. Esta otra palabra, perdonen, no le puse el nombre, que quiere decir sin Dios, falso. Es un falso. Voy rapidito y voy a terminar. Esa palabra tamé, que es corromper, envilecer, violar. Violar es quebrantar. Pero ¿sabe qué es? Es corromper. Hay que tener cuidado. Porque hay muchos cristianos que se están corrompiendo. Pero ¿quién los corrompe? ¿Por qué propósito se corrompen? Para ser profanos. Otro, esa palabra tamé, que quiere decir impuro, inmundicia, inmundo. Y el último, mire, ser inmundo, provocar. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios nos guarde de ser profanos y de ser, hermano, profanadores de cosas sagradas. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando en nosotros, hermano, ya hay cosas impuras. Ya perdimos la consagración, perdimos la santidad. Nos vamos a volver profanos. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 16, dice, tengan cuidado que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dejen de alcanzar la gracia de Dios. Pero luego dice, hermano, que tenemos que tener cuidado de no ser profanos como Esaú. Que no debemos ser profanos como Esaú. Y Esaú fue un hombre profano, que lastimosamente perdió respeto a las cosas sagradas. Dejó de respetar las cosas sagradas. Ya me va a entender por qué le estoy hablando de esto otra vez. Pero hermano, ¿o quiere que le adelante algo? Le voy a adelantar algo. ¿A dónde quiero llegar? A esto. Jesús entró en el templo y expulsó a todos los que estaban ahí, los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas y los cambistas de monedas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo, esto dicen las escrituras, mi casa ha de ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cuevas de ladrones. Se perdió el respeto al templo. Se dejó de considerar que era santo. Y estaban metiendo cosas que no eran correctas en la casa del Señor. ¿Quién es el templo hoy? ¿Aló? ¿Quién es el templo hoy? ¿Ah? El templo somos nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿no será que tú te estás profanando a ti mismo? ¿Y cómo? Metiendo cosas que no debieras de meter en tu vida, pero estás metiendo cosas que no tendrías que estar metiendo en tu vida. ¿No te estás respetando? Eres un hombre de fe y estás dejando que entren cosas malas a tu vida. ¿No será que hay cosas malas que han entrado en tu vida? ¿No será que hay cosas malas? Dejaste meter el odio, el resentimiento, la venganza en tu corazón y eres templo. Hey, no te conviertas en profanador de tu propio templo. Tu vida es santa. Eres un templo santo de Dios. No metas cosas malas en tu vida. No metas cosas desagradables en tu vida. No seas como estos hombres que metieron cosas en el templo de Dios que no tenían que estar ahí. ¿No será que hay cosas metidas en tu mente y tu corazón? Cosas que no debieran de estar ahí, pero ahí están metidas. Profano. Estás permitiendo que entren cosas en tu vida. Estás permitiendo que entren malos pensamientos en tu vida. Tenemos que limpiar el templo. Tenemos que limpiar el templo. ¿Me está entendiendo? Saque todo lo malo que hay en usted. Porque usted es un templo santo para Dios. No profanemos nuestro templo. Que Dios nos ayude a ver si llego mañana. Bueno, oremos. Yo quiero orar, le dije, va. Oremos en el nombre de Jesús.
Los despedimos de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, pónganse de pie. Esta fue una transmisión en vivo desde la Iglesia Evangélica Pentecostés de Jesucristo Ministerio Ebenezer en Chiquilajá, Quetzaltenango.